Claudita, bienvenida. Gracias por estar aquí. Te escuchamos atentamente porque Dios quiere hablar a nuestro corazón. Abre el audio, Claudita, que lo tenías cerrado antes de colocarnos la presentación. Correcto, ahí estamos. Ay, Bienvenida, Claudita. muy buenos días a todos. Para mí es un privilegio poderlos acompañar en esta mañana. Me siento altamente bendecida por parte del Señor el poder estar hoy con ustedes. ¿Me escuchan bien, pastor? Fuerte y claro te escuchamos, Claudita. Ok. ¿Y ven bien la presentación? Ahí estamos viéndola, sí, señora. Ok. Bueno. Bueno, pues a todos bienvenidos a este espacio. Como les decía, para mí es un verdadero privilegio poder acompañarlos en esta mañana. Y sobre todo sabiendo que nos une el hecho de querer ser cada día más parecidos a ese diseño original o llegar a ese diseño original de nuestro Padre. Y claro que sí, este tema es un tema que a mí personalmente me apasiona mucho y quiero contarles un poco sobre el hecho de que dentro de mi ejercicio profesional, ante tanta necesidad y ante tanta complejidad cada vez más en el trabajo en consulta clínica, sentí que era necesario seguirme capacitando y de pronto entrar a conocer unas estrategias terapéuticas que dieran respuesta a la necesidad de estos tiempos. Entonces, indagando y buscando un poco frente a ese tema, ¿no? El hecho de poder adquirir más herramientas para ayudar a las personas que se acercan en consulta con diferentes problemas emocionales, relacionales y aún problemas mentales. Eh, Quise hacer el magíster en terapias de tercera generación. Cuando nosotros hablamos de terapias de tercera generación, estamos hablando de que la línea, digamos que la psicología tiene diferentes escuelas, ¿no? Entonces, escuelas que en cada una de ellas nos muestra pues un componente teórico, conceptual, metodológico, pero también de intervención y procedimiento. Entonces, yo soy de la línea cognitivo-conductual y en esa línea cognitivo-conductual, la primera generación de terapia se llama la terapia conductual, pero después se dieron cuenta de que no era suficiente o que hacía falta más elementos para la terapia conductual para poder abordar las problemáticas que se daban en ese tiempo y varios propusieron la terapia cognitiva. Entonces, a partir de ahí nace la segunda generación de terapia, ya denominada terapia cognitivo-conductual, pero exactamente llegaron a un punto en el que dicen, bueno, no es suficiente la terapia cognitivo-conductual, falta algo, y ahí nace la tercera generación de terapia, que es conocida como las terapias de tercera generación o, dicho de otra manera, las terapias contextuales. Entonces, yo muy apasionada y muy interesada en querer conocer estas nuevas estrategias terapéuticas para resolver las problemáticas en este tiempo, que como les decía, la sensación que tenemos los profesionales de la salud mental es que cada vez vemos y nos encontramos con problemáticas mucho más complejas en el ser humano. Entonces entro con la gran expectativa de aprender estrategias. Yo me imaginaba que eso era una cantidad de herramientas así extraídas del más allá, digo yo, sí, complejas. Yo decía, no, tengo que estar muy conectada porque voy a aprender muchas herramientas y me encuentro con algo que yo digo definitivamente es volver al corazón de Dios, es volver a los principios. ¿Con qué me encuentro? Me encuentro con cosas que no son tan complejas desde el razonamiento, que nos conectan más desde el sentir y nos conectan más desde el espíritu, aunque en esta tercera generación de terapia ya tienen en cuenta esa parte espiritual, no tal vez no desde la connotación que nosotros entendemos, la dimensión espiritual, pero empieza a haber una apertura que yo digo, Señor, en otras palabras, es volver a ti, ¿sí? Que aprendí, por ejemplo, en esas terapias de tercera generación. Por ejemplo, está la terapia o técnicas relacionadas a la gratitud, a la compasión, a la práctica de la ternura. O sea, yo digo, qué maravilloso es esto. Entonces, dado este tema, el tema de la terapia de la compasión, que aunque hay varias terapias integrativas, todas ellas van de la mano con la terapia de la compasión. Entonces, por ejemplo, está la terapia DBT, terapia dialéctica conductual, que integran la compasión.
el mindfulness, que integra la compasión. La psicología positiva integra la compasión. O sea, es decir, una gran muestra de estructuras terapéuticas, pero que en últimas dice, necesitamos, o sea, si nos queremos sanar realmente, si queremos darle respuestas, si queremos solucionar los conflictos internos que padecemos, tenemos que ser compasivos. Tenemos que caminar en esa estructura, ¿sí? Relacional, de afiliación, de una visión hacia los demás, pero una visión hacia nosotros mismos que tenga ese componente de la compasión. Y digámoslo que de alguna manera revisando un poco y mirando un poco este tema, venía a mi mente, a mi memoria, una historia muy linda que sé que todos conocemos, que es la historia del buen samaritano, que está en el libro de Lucas, capítulo 10, a partir del versículo 5. Ahí específicamente Jesús tiene un diálogo con un hombre, un intérprete de la ley. Y él le hace una pregunta, ¿no? Dice, bueno, Señor, si yo quiero eh, heredar la vida eterna, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dijo, pues bueno, tú que has escrito la ley que has leído, ¿no? Y entonces él que dice, pues Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces podemos ver que la compasión nace del corazón de Dios, forma parte del corazón de Dios. Cuando nosotros somos transformados, cuando nuestra alma empieza a tener una conciencia real de Dios, cuando empezamos a amarlo, algo empieza a suceder dentro de nosotros. Y algo que genuinamente fluye dentro de nuestro amor siempre será actos de compasión y muchos otros elementos adicionales, pero es ese acto de compasión. Y es ahí donde el Señor nos refiere de no solamente amarlo a Él, sino amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Y entonces Jesús le enseña algo a este intérprete de la ley y le pone un ejemplo. Un hombre que iba caminando, unos ladrones lo atacan, le quitan sus pertenencias, lo golpean, dicen que lo dejan casi muerto y pasan tres personas. Las dos primeras de ellas dicen que lo vieron. Yo quiero que presten atención a estos dos elementos importantes. Bueno, tres elementos importantes porque esa es la base principal de la estructura de la terapia centrada en la compasión, que yo digo que no es otra cosa que Dios obrando y revelándole al corazón de este psicólogo clínico que queriendo hacer algo más por las estructuras problemáticas de la comunidad de las personas, digo yo, Dios revelándole a su espíritu. Él, desde su razonamiento, digo yo, Dios, yo me imagino al Señor allá hablándole al espíritu de ese hombre y haciendo una apertura para que comprenda qué es lo que Dios siempre nos ha hablado. Y entonces aquí notamos algo, que dos hombres pasaron, dice, y lo vieron, miren lo primero, lo vieron y siguieron de largo. Pero hubo un tercer hombre que lo vio y sintió compasión. ¿Y qué sucedió con él? Dice, se acercó, curó sus heridas, lo vendó, lo llevó a un alojamiento, pagó a alguien para que cuidara de él. Y todo esto representa el acto pleno de la compasión. Entonces, cuando nosotros hablamos de compasión, tenemos que entender que la compasión significa sufrir con o sufrir juntos. Estos dos hombres que nos relata la historia pasaron de largo, dice, lo vieron, o sea, vieron el sufrimiento, pero pasaron de largo. ¿Cuál es la base de la compasión? No solamente ver, no solamente reconocer el sufrimiento, no solamente ver el problema, no solamente ver el dolor del otro, sino que también es involucrarme en ese sufrimiento, en ese dolor, sufrirlo con la otra persona y tener un punto de acción. No solamente, ay, sí, pobrecito, mira cómo sufre, ay, mira, lo golpearon, no, pobre hombre, y seguimos de largo. Es tener la actitud del samaritano, del buen samaritano, detenernos, ver, que quiere decir observar. Presten atención a esto que forma parte, vuelvo y les digo, del fundamento estructural de esta terapia. Vieron, se involucraron en el sufrimiento, ayudó a la persona. Esos son los tres componentes de la compasión. Sabemos nosotros que en nuestro diario vivir
Cada día vemos cómo las personas y la misma vida implica tener que lidiar con tragedias y experiencias de dolor, experiencias de sufrimiento, amenazas, pérdidas, procesos de duelo, dificultades, conflictos familiares, familias que cada vez más se van separando, se disgregan, hijos que están creciendo solos, abandonados, sintiéndose rechazados, la violencia, el maltrato, la falta de comunicación asertiva, el componente del hecho de ser heridos, que empezamos a expresar un lenguaje hiriente que lastima, de rechazo, de indiferencia. Alguien decía que el antónimo de amor no es el odio, es la indiferencia. Entonces, ante este componente real de nuestra existencia, tenemos que comprender que las personas que han sido lastimadas, que las personas que han sido heridas desde niños a causa de las diferentes experiencias, van adquiriendo herramientas de esas experiencias para llegar un momento en crear un relacionamiento con el otro y un relacionamiento con sí mismo de acuerdo a lo que han recibido. Y ese era el interés que tenía Paul Gilbert, psicólogo clínico, quien fue el creador de la terapia centrada en la compasión, que en sus siglas en inglés es el SFT. FT. Él específicamente miraba varios elementos y él de alguna manera, en una entrevista que le hicieron, él de alguna manera decía, pues él creció en el África Occidental a causa del trabajo de su papá, tuvieron que llegar al África, él nace en el África y él dice que parte de su vida tuvo que ver la necesidad de las personas y el tener que ayudarse en comunidad. Y dice que él comparte dentro de su experiencia y sus vivencias. Él dice que uno de los elementos que forman parte de la compasión es que la compasión no la adquirimos o viene con nosotros del nacimiento. Nosotros aprendemos a ser compasivos. Así como podemos aprender a ser hirientes por cuanto nos han herido, aprendemos a ser compasivos cuando hemos recibido compasión, cuando han tenido cuidado de nosotros, cuando hemos recibido un buen trato, cuando el trato hacia nosotros ha sido amable. Entonces ahí es donde aprendemos a tratarnos con amabilidad y a tratar a los demás con amabilidad. Entonces él se pregunta, ¿qué hacemos con aquellas personas que desafortunadamente padecen un trastorno crónico en su salud mental? Personas que han crecido en contextos, en familias con un estrés elevado, con bajo altruismo, que no han recibido cuidado. Y él entiende y dice, las personas que han crecido en estos contextos, en estos entornos, ellos han vivido, por eso la terapia tercera generación se llama terapia contextual, porque vemos cómo el contexto, el entorno, el lugar donde la persona crece, es lo que va proporcionando la construcción de un elemento cognitivo, emocional y conductual de ese ser humano. Y entonces a él le preocupa eso, dice, ¿cómo hacemos con estas personas que vienen a consulta, que no han sido culpables? No han tenido la culpa de haber crecido en hogares de este tipo. Y eso es lo que hace que ante esas experiencias que ellos han experimentado o vivido, hace que ellos empiecen a tener autocrítica hacia sí mismos y hacia los demás, que sientan vergüenza de sí mismos y hacia los demás, que no sepan amarse hacia sí mismos. Es más, que tengan actos violentos hacia sí mismos. Y hoy en día, ¿qué vemos? Cada vez más personas que ante no saber resolver un conflicto empiezan a tener acciones de autolesiones, autoagresiones físicas, verbales, discursos mentales constantemente de autocríticas, que tú no sirves, tú no puedes, tú no eres capaz, claro, tú eres una inútil, claro, no se puede esperar más de ti, y es un lenguaje o es un discurso interno recurrente. Y cuando nosotros vemos ese discurso interno recurrente y permanente durante el tiempo, va generando una serie de conflictos que en la integridad de todos sus síntomas se construyen trastornos, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. La mente de la persona que padece depresión tiene un contenido negativo de autocrítica constante y de culpabilidad por experiencias del pasado y vivencias del pasado, y quedan con una mente anclada en el pasado y un discurso recurrente negativo. Y entonces precisamente Paul Gilbert dice, vemos esta realidad
Y vemos que en las terapias de segunda generación, que son las terapias de la psicología cognitiva, le enseñan al paciente a que cambie su estructura de pensamiento. Pero él decía, ¿por qué a pesar de que hacen terapia cognitiva, sus pensamientos, perdón, sus estados emocionales y sus áreas problemáticas no cambian? Porque a pesar de que la persona, por ejemplo, desde la terapia cognitiva intenta hacer una reestructura del pensamiento, donde, por ejemplo, el paciente dice es que yo no sirvo para nada, yo soy un inútil y nunca lo voy a alcanzar. La terapia cognitiva trata de que el paciente haga una reestructura de pensamiento y diga, yo sí puedo, yo lo voy a lograr, me esforzaré y lo lograré. Pero él decía, ¿por qué a pesar de esta intervención no surge cambios? Entonces, dentro de las terapias de tercera generación, él dice, vamos a agregarle algo adicional a este proceso. No solamente cambiar el pensamiento, es necesario cambiar el tono afectivo. El tono afectivo tiene que ver con el enojo, la ira, el malestar, el miedo, eso que está internamente que necesita ser transformado. Entonces, cuando se integra no solamente la modificación del pensamiento, sino que se integra el cambio de tono afectivo, el tratarme con mayor amabilidad, el tratarme con compasión, es cuando empieza a manifestarse los cambios. Entonces, de esta manera, se define compasión desde el componente clínico, ¿sí? Como un sentido básico de cuidado, sensibilidad y apertura hacia el sufrimiento propio y de los demás y la intención genuina de aliviarlo y prevenirlo. Entonces, Paul Gilbert, él decía, hay algo que se nota en las personas, y es la evitación experiencial. Las personas tenemos la tendencia de evitar aquello que nos genera sufrimiento, no de involucrarnos en el sufrimiento, entender el sufrimiento, resignificar el sufrimiento y hacer algo para aliviar el sufrimiento, sino que él comparte, ¿no? Él dice, dentro de la estructura de respuesta de las personas y sus métodos de afrontamiento casi siempre está la evitación de la experienciación, es decir, evito el sufrimiento, me aíslo, lo evado, lo ignoro, pero hay algo internamente que no se resuelve. Y eso es lo que sucede con personas que van desarrollando problemas de salud mental, que internamente hay un conflicto de ira, de enojo, de inconformismo personal ahí interno, pero no se involucran en esta situación, sino que la invaden, distraen su mente, hacen actividades de distracción frecuente, por eso cada vez más el uso de las redes sociales como un componente de distracción para no afrontar, para no involucrarse ni para no resolver eso que internamente está ahí. Y el paso o el punto movilizador para empezar a generar un cambio es esa actitud compasiva. Por eso él creó varios libros. Uno de esos libros, pues el primero y el principal se llama Terapia centrada en la compasión, pero hay otro libro que él habla, que él crea, perdón, y se llama La mente compasiva. Cómo hacer de que mi pensamiento, ya con una estructura más de terapia cognitiva, cómo hacer que mi mente sea compasiva, que el estilo de mi pensamiento sea compasivo. Y entonces él dice que hay dos elementos que están interrelacionados: el acercarse, comprender y relacionarse con el sufrimiento, no evitarlo, relacionarse con el sufrimiento, y la motivación para prevenir y aliviar el sufrimiento. Entonces, en términos mucho más amplios, hablar de terapia centrada en la compasión o hablar de la compasión misma requiere primero conciencia de sufrimiento, es decir, tener una conciencia cognitiva, pero desde una postura empática. Recuerde que la empatía es un componente no solo cognitivo, tiene una carga emocional, que es ponerme en el lugar del otro, es entender el sufrimiento del otro. Entonces también lo puedo hacer conmigo misma. Trato de hacer empática conmigo misma, reconozco mi sufrimiento, no lo evito, no lo niego, no lo evado, no me enojo cuando me tocan el tema que me está haciendo sufrir, sino que lo enfrento y digo, sí, estoy en una condición de dolor. Pero también es importante el componente afectivo, la preocupación empática relacionada a ser emocionalmente tocado por el sufrimiento. Y además la intención, que es el deseo de ver aliviado dicho sufrimiento. Y la motivación, que ya está directamente relacionada con la acción, es lo que nos moviliza a ayudar a aliviar ese sufrimiento. Entonces vemos que dentro del esquema del flujo de la compasión hay tres componentes en los que opera la compasión o debería operar la compasión: la autocompasión, la compasión hacia los otros
y la compasión desde los otros. Es decir, el poder ser compasivo conmigo mismo, el poder tener compasión ante el sufrimiento de los demás, pero tener una apertura de afiliación, de relacionamiento, cuando otras personas quieren ser compasivos conmigo. Algo que sucede cuando una persona no es compasiva consigo mismo, sino que es autocrítica hacia sí mismo, tiene un pensamiento de minusvalía, y todo este componente negativo hacia sí mismo es que las personas se cierran y se les dificulta recibir ayuda y compasión de los demás. Entonces, por eso, para podernos movilizar en todas las dimensiones de la compasión, no solamente es suficiente tener compasión para los demás. Es más, dice Paul Gilbert que él nota que a las personas les es más fácil ser compasivos con los otros que compasivos consigo mismos. De pronto yo veo a alguien en sufrimiento y en necesidad y por aprendizaje vamos y ayudamos y tratamos de resolver o ser parte de la ayuda y la solución del otro. Pero él dice que es un poco complejo el poder llegar a ser conciencia de que no estoy siendo compasivo conmigo mismo. Es más, pensábamos que la compasión solamente era un acto que iba de adentro hacia afuera. Pero para poder construir y caminar en esa dimensión plena de la compasión es necesario también ser compasivos con nosotros mismos. Y ahí entiendo el por qué nuestro amado Padre establece sobre la tierra el principal y más grande mandamiento, no solamente amarlo a Él, que es la fuente principal de amor y que Él es la fuente principal de compasión. Todas sus manifestaciones con nosotros como su creación, todo tiene que ver con actos compasivos. Él se moviliza y tiene compasión. Dice la palabra del Señor que nuevas son sus misericordias cada mañana. La misericordia está directamente relacionado. Yo a veces pienso y medito, ¿será que la misericordia es un sinónimo de la compasión? Porque el tener misericordia, la misericordia es un acto compasivo hacia los demás. Entonces, dentro de todo este componente nos damos cuenta cómo el Padre lo tiene en pleno conocimiento y era su perfecta voluntad para nosotros, que nosotros le amemos a Él, pero también que amemos al prójimo, así como también nos amamos a nosotros mismos. Y entonces aquí Paul Gilbert dice, bueno, como esto es una estrategia, digámoslo así, una estrategia para poder complementar las terapias anteriores de primera y segunda generación, esto es como la cereza que le hacía falta al pastel, como eso adicional que es necesario para ir completando todas esas herramientas necesarias para sanar y para aliviar el dolor de los demás. Entonces él empieza a tomar bases empíricas y científicas para poder comprender el por qué la compasión sí es un acto y es un factor movilizador para la sanidad personal y de los demás. Entonces él toma varios componentes y bases científicas, por ejemplo, la neurociencia de la afiliación y la emoción, los sistemas básicos de la regulación emocional, ahorita vamos a ver algo de eso, la conformación social del yo, las relaciones de apego, que es muy interesante porque él le gusta y afilia parte de su estructura terapéutica y fundamento teórico para presentar esta terapia centrada en la compasión. Él toma la teoría de John Bowlby sobre la teoría del apego. Sí, entonces vemos cómo John Bowlby dice que nosotros aprendemos a tener un relacionamiento en nuestra vida adulta con los demás de acuerdo como haya sido nuestras figuras de apego principal, que son nuestros padres. Sí, entonces existen dos figuras de apego, el apego seguro, los apegos inseguros, y bueno, explica todo un componente de ese mundo relacional. También él habla y toma como base empírica la teoría de la psicología conductista, los sistemas de memoria y el mindfulness, que el mindfulness es otra estrategia terapéutica y prácticas de meditación. Yo comprendo que esto tiene un relacionamiento con el budismo dentro de la meditación y la atención plena y la contemplación y aún el trato amable y los actos compasivos. Todo esto viene de un fundamento cultural y de práctica budista, pero también tiene un componente científico, donde la idea no es practicar ni seguir una religión ni una cultura, sino poder sacar los beneficios que de alguna manera, digamos, allí se practican y han logrado entender que es de gran beneficio para los seres humanos, aportando bienestar y calidad de vida. Entonces, ¿cómo hace Paul Gilbert para poder presentar un fundamento claro en la importancia de la compasión? Y es que él habla de los tres sistemas de la regulación emocional. Entonces, el experto John Gilbert, experto en las emociones, él expone que tenemos tres sistemas principales de regulación. El sistema de amenaza y protección, el sistema de impulso
búsqueda de recursos y excitación, y el sistema de calma y afiliación, alivio y seguridad. Cada sistema activa diferentes patrones fisiológicos, neurológicos y hormonales, y vamos a verlo desde este esquema. Este es el esquema resumido de lo que él dice. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí mi puntero, que ustedes lo puedan observar. Entonces él dice, por ejemplo, que tenemos un primer sistema, que es el sistema de amenaza y defensa, que se enfoca en el control, la seguridad, la lucha, la huida, atacar y protegernos. Y resulta que muchas personas operan la mayor parte del tiempo y todo lo que representan y todo lo que interpretan con lo que se representa está desde el sistema de amenaza y defensa. Es decir, la persona está activa percibiendo que todo lo que sucede en su entorno representa para ellos una amenaza, un peligro, y están con un sistema interno constantemente activo, con un sistema simpático activo. Entonces las personas experimentan dolor, tensión, y lo vemos acá. Entonces quienes caminan y están constantemente operando desde un sistema de amenaza y defensa permanecen con tensión, ritmo cardíaco acelerado, sí, con todos estos componentes relacionados a la ansiedad, relacionados al estrés. Y esto hace que haya una afectación directa de su pensamiento. O es más, podemos verlo desde las dos formas. Un pensamiento que está en una percepción de peligro constante, que hace que nuestro sistema simpático se active, y la respuesta fisiológica va a ser consecuente a esa percepción de la necesidad de defensa, y la persona va a estarse sintiendo la mayor parte del tiempo agotada. Entonces su conducta va a ser evitativa, va a tener una actitud sumisa, no se va a relacionar, digamos que ese componente relacional con el otro es diferente, cambia. Y si volvemos a este sistema, tenemos un segundo sistema, que es el sistema de búsqueda y recompensa. En el libro de él, en el libro de Terapia Centrada en la Compasión, también lo denomina el sistema de logro. Es ese impulso que tienen las personas de querer alcanzar, sobresalir, sí, tener sus metas, alcanzar sus metas, tener desafíos, ser competitivos, alcanzar el éxito. Entonces, desde ese sistema de respuesta, que vemos que las personas están activados, también están un poco acelerados, impulsivos, posiblemente con esa movilización de impulso al actuar, no van a tener un sueño reparador, ¿sí? Y esto hace también que hayan unas respuestas a nivel cognitiva y a nivel conductual. Es decir, las personas pues sí tienen un acercamiento, una motivación, están un poco acelerados en este componente. Y vemos que hay otro tercer sistema, que es el sistema de calma y satisfacción. Y es ese sistema que permite a la persona el autocuidado, la empatía, la calidez, la amabilidad, y hace que la persona se sienta estable, segura, conectada, satisfecha, en calma, en confianza, con ese interés de cooperar y ayudar a los demás. Y vemos cómo ya no está activado el sistema simpático, sino que se activa el sistema parasimpático, que es que hace que todo ese funcionamiento interno de nuestros órganos, así acelerados como cuando uno revoluciona un carro, ya entre en su estado de reposo. Yo quiero compartirles que en el 2021, me acuerdo muchísimo, enero 2021, el Señor empieza a hablarme a través de sueños, y todo lo que el Señor me hablaba siempre iba en dirección a algo. Me decía, yo quiero que entren en mi bonanza. Y yo decía, bonanza, Señor. Y yo pensaba en el campo, o sea, que entremos en el fruto, y el Señor insistía, y entonces me hablaba en otro momento de la bonanza, no desde el contexto de la agricultura, sino del contexto de las aguas, de los océanos, de los mares. Y me decía, cuando hay bonanza, las aguas se aquietan. Dice el Señor, no hay mejor proceso de seguridad emocional, mental, que genere bienestar y que genere calidez humana, cuando el hombre aprende a relacionarse con tranquilidad, con paz, con seguridad, cuando activan su sistema de calma. Entonces, ¿cuál es la idea? Que estemos menos, cada vez menos operando desde el sistema de amenaza, no anularlo, porque es necesario. También que no sea tanto desde el sistema del logro. Tenemos que entrar a equilibrar nuestro sistema, y que cada vez que nuestro sistema de amenaza y defensa se active, podamos nosotros de forma consciente, persistentes, con una intención firme, entrar a trabajar en nuestro sistema de calma y de satisfacción. Entonces, en ese 2021 yo le decía al Señor,
Padre, ¿y eso cómo se hace? Y el Señor me decía, cuando aprenden a confiar en mí, si hay algo que traiga quietud al alma, si hay algo que haga que el alma repose y por ende en respuesta fisiológica el cuerpo también se va a reposar, es cuando ustedes entienden varias cosas. Y me decía, primero, que yo siempre estoy con ustedes. Ustedes no están solos. Yo siempre estoy con ustedes. En segundo lugar, que yo los amo. Por eso la palabra del Señor dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y me llamó mucho la atención cuando le hicieron la entrevista a Paul Gilbert frente al tema de la compasión como una herramienta para sanar las emociones de los seres humanos. Él decía algo, qué gracia tiene amar a los que, qué gracia tiene tener actos compasivos a los que, con los que amamos. Y él decía, ¿no es mejor ayudar a los que no amamos? Y también me llamaba la atención que él decía que es importante que nosotros logremos caminar y establecer esos estados de calma, porque esos estados de calma son los que nos generan a nosotros un mejor nivel de relacionamiento personal y de relacionamiento con los demás. Entonces, ese fue uno de los primeros elementos que él explicaba. Cuando entramos en ese sistema de calma, a nivel de nuestro cuerpo empieza a sentirse relajado, se disipan los dolores, el malestar, se corta el curso de las enfermedades, estar constantemente en agitación, operando desde el sistema de la amenaza, va desarrollando enfermedades psicosomáticas. Pero operar desde el sistema de la calma nos hace sentir seguros, nos hace sentir tranquilos y fluye de nosotros. En ese componente social, somos seres sociables, empezamos a ser más prosociales, pacíficos, amables. Entonces, Paul Gilbert dice que cuando empezamos a practicar la compasión tiene la capacidad de activar nuestro sistema parasimpático, de relajar todo nuestro cuerpo y de poder operar desde el sistema de la calma. Pero él también habla de otro componente, está desde la parte neurológica, pero ahí habla de otro componente, él habla desde los diferentes yoes. Y el que nos dice que nuestra mente asume diferentes estados o yoes. Dice, según esté activado el sistema de regulación afectiva u otro. Entonces, por ejemplo, si estamos operando desde el sistema de la amenaza, recordemos este esquema, si estoy acá desde el sistema de la amenaza, pues lo que es, perdón, él dice, desde el sistema de la amenaza y desde el sistema de la búsqueda y recompensa, vamos a estar con un yo miedoso o con un yo enfadado o con un yo triste. Pero cuando nosotros empezamos a caminar y procuramos la práctica constante de entrar en esa calma, de entrar en esos estados de relajación, de autocuidado, de amabilidad, de empatía, de gratitud y lógicamente de compasión, empezamos a trabajar desde el yo compasivo. Entonces, esto forma parte de los objetivos terapéuticos que hace, que integran la estructura de la terapia centrada en la compasión. Dice que el objetivo principal de la terapia centrada en la compasión es construir la capacidad compasiva para ayudar a reorganizar el sistema de amenaza de las personas. Y aquí hay unos objetivos específicos y nos dice de alguna manera que, bueno, aquí hay un objetivo que no logro verlo, pero bueno, les comparto estos otros. Por ejemplo, el desarrollar dentro del proceso terapéutico es muy importante desarrollar capacidades compasivas, cultivar el yo compasivo como guía para la vida. Me llama la atención que Paul Gilbert en su entrevista, él decía que su objetivo en la vida es crear una cultura compasiva. Y yo, wow, qué interesante la forma en que este psicólogo clínico piensa. Crear una cultura compasiva, que esa cultura compasiva forme parte de mi sistema de valores y mis objetivos personales. No solamente recuerde desde los tres elementos que integran el flujo de la compasión, compasivo conmigo mismo, compasivo con los demás y en apertura para recibir la compasión que otros nos pueden brindar. También dice que mejorar la relación con nosotros mismos es otro objetivo de la terapia, disminuyendo la autocrítica y aumentando la capacidad de autoapoyo. Mejorar la relación con los otros, mejorar el control de los impulsos, mejorar el bienestar general y reducir el síntoma, desintoxicar y sanar el sistema de calma y afiliación, equilibrar los tres sistemas emocionales de respuesta. Recuerden lo que aprendimos ahora.
el sistema de amenaza, el sistema de logro y el sistema de calma, diciéndolo de alguna manera más sencilla. Es importante equilibrar esos tres sistemas y reducir sobre todas las cosas la evitación experiencial. En otras cosas, no ignorar el dolor del otro. En palabras de Jesús, ¿no? No ignoremos. No seamos como ese sacerdote y ese levita que pasaron por el lado de este hombre que estaba prácticamente muriendo después de haber sido atacado por unos ladrones, dice la palabra. Evitar es ignorar, es mostrarnos indiferentes. Y ese es el objetivo terapéutico, que las personas aprendan a no evadir e ignorar su sufrimiento, ni del sufrimiento de los demás, sino tener la capacidad de reducir esa evitación experiencial e involucrarse. Paul Gilbert decía que era importante adentrarse al mundo oscuro del sufrimiento. Él dice, ese cuarto oscuro del sufrimiento, y poder buscar las herramientas para ayudar a los demás. Entonces vemos que componentes de esta terapia encontramos pues que es importante hacer psicoeducación. Entonces uno diría, bueno, ¿y cómo se aplica la compasión en una sesión terapéutica? Lo primero que hacemos es esto que yo estoy haciendo con ustedes, enseñándole a las personas los tres sistemas de respuesta emocional, los diferentes yoes con los que operamos, el yo miedoso, el yo enojado, o será que es ese yo compasivo. También hacemos que las personas, además de comprender digámoslo, sistema de respuestas, aprendamos herramientas y técnicas para disminuir, desactivar el sistema simpático y activar el sistema parasimpático. Construir también motivaciones y competencias e identidades centradas en la compasión como foco organizador, que las personas se movilicen todo el tiempo y que dentro de su sistema de valores esté los actos compasivos, la mente compasiva, el trato compasivo hacia sí mismo y hacia los demás, y en la apertura de recibir compasión de los otros. También trabajar la autocrítica y las emociones autoconscientes como la vergüenza y la culpa. Resulta que él empezó trabajando, fue solo con pacientes con pensamiento autocrítico, vergüenza y culpa. Ustedes en toda la estructura centrada de la terapia en la compasión van a encontrar estos elementos, ¿no? Trabajar los miedos, los bloqueos y la resistencia de la compasión y suscitar emociones positivas. ¿Y esto cómo se logra? Pues se logra a través de un gran número de técnicas. Hay manuales completos. Hay una psicóloga, Kristen Kiff, que ella tiene un manual, se llama Tareas para la compasión, el trato amable hacia sí mismo, se llama el libro, y pues son puras tareas para la compasión. Paul Gilbert también propone dentro de su manual, tanto de terapia centrada en la compasión como en la mente compasiva, muchos ejercicios que le permiten a las personas ir entrenando, ir aprendiendo, ir teniendo desde todas sus dimensiones, cuáles son las tres dimensiones de la conducta humana: los pensamientos, las emociones y la conducta, el comportamiento. Entonces, una mente compasiva con unas emociones compasivas y con unos actos compasivos. Entonces, vemos que la mejor ventaja de la compasión es que cuando pensemos, sentimos y actuamos según ella, entendamos que es lo que nos va a ayudar a tener alcanzar un bienestar y tener una buena salud física y una buena salud mental. Entonces, prácticas de mente compasiva. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer la práctica de una mente compasiva? Se puede hacer, por ejemplo, a través de la técnica de la doble columna, coger una hojita y poner en una columna todos aquellos pensamientos de autocrítica que surgen en mi mente, y después, de forma consciente, al frente de esa columna, en la segunda columna, hacer un cambio de pensamientos compasivos hacia mí mismo. ¿Me escucha? Sí. Perfecto, estábamos cerrando un audio, Claudita. Adelante, por favor. Ok. Entonces, esa sería una forma de tener una mente compasiva, ¿no? El poder empezar a identificar cuáles son esos pensamientos de autocrítica, de vergüenza, pensamientos de culpa, y luego empezar de forma consciente, empezar a dar un cambio a esos pensamientos.
Y cada vez que nosotros tengamos, por eso es importante, por ejemplo, este punto 5 que se llama la metacognición, es que la persona constantemente esté pensando en lo que está pensando, que la persona haga consciente y tenga presente cuál es ese flujo de pensamientos. Yo le explico a los pacientes, la mejor forma de tú saber cuál es el pensamiento que está surgiendo en tu mente es que cuando tú te sientas con cierto malestar, te estás sintiendo depresivo, estás un poco ansioso, te sientes enojado, que te preguntes de forma inmediata, bueno, ¿yo en qué estoy pensando? ¿Será que algún pensamiento disfuncional, crítico, aversivo a la realidad me está generando este malestar? Entonces, hacer metacognición. Y, por ejemplo, hacer prácticas de meditación. Ustedes entran a YouTube y van a encontrar meditación de compasión. Entonces, son unos audios guiados de personas que van instruyendo una serie de ideas y de pensamientos, integrando relajación, respiración, tranquilidad, reposo, para que las personas en medio de estas prácticas diarias de compasión a través de meditaciones guiadas, puedan también ir, digamos, creando en sí mismos esta estructura de la compasión. En tercer componente, por ejemplo, el mindfulness, no solamente el mindfulness en sí mismo, que significa mindfulness, significa conciencia, significa mente plena, atención plena, es vivir en el presente, es estar conectados y tener una lectura clara de los momentos presentes, no de mi pasado, no de mi futuro, sino del momento presente. Entonces el mindfulness también integra eh, elementos de la compasión, tanto que hay libros que se llaman mindfulness y compasión. También las imágenes mentales. Entonces, por ejemplo, con el paciente, cuando el paciente tiende a ser muy agresivo y muy autocrítico, se hacen sesiones de imaginaciones donde el paciente o visualizaciones, donde él pueda verse a sí mismo siendo amable consigo mismo y con los demás. O también traer recuerdos de momentos en los que él ha sido amable consigo mismo, o también recordar y suscitar pensamientos de cuando él ha recibido compasión y trato amable de los demás. Encontramos, por ejemplo, otra técnica, se llama las sillas vacías AB. Entonces es un ejercicio que la persona hace en su casa donde ubica dos sillas, entonces una silla frente a la otra, y se sienta en una silla y empieza a dejar fluir su pensamiento crítico, aquel pensamiento distante de la compasión, y él aún lo puede escribir y luego cambia de posición, se sienta en la otra silla se llama la silla de la compasión, y él ya entendiendo que ya tuvo una postura de crítica, ahora va a entrenarse en una postura de compasión. Entonces, ante esa realidad que está viviendo, ¿cómo se va a hablar? ¿Cómo se va a tratar? Y entonces la persona va a empezar a ser consciente y va a empezar a visibilizar, sobre todo, que esos actos negativos hacia sí mismos le lastiman y lo que hacen es reforzar la sintomatología propia, muchas veces de trastornos mentales estructurados, la depresión, la ansiedad, la bipolaridad, obsesiones, compulsiones y bueno, otros elementos. Eh, y también es importante hacer la práctica de suscitar emociones nuevas. Entonces, ¿cómo yo puedo suscitar emociones? Entonces, a través de la práctica de la compasión. Entonces, de forma muy consciente, una forma organizada, va a pensar en una persona que sepa que está en necesidad y va a planear tener un acto compasivo con esa persona. Y se le enseña a la persona estas estructuras o estos ejercicios en terapia y la persona tiene que hacer la tarea en casa, buscan a esa persona en los que sienten que tienen una necesidad y van y tienen un acto compasivo con los demás. O también se puede practicar hacia sí mismos. Bueno, yo últimamente me he tratado con palabras poco amables, con actos poco amables. Entonces voy a organizar un día de mi vida donde yo voy a darme un trato compasivo, no solamente en la forma que pienso de mí mismo, en la forma que me hablo hacia mí mismo, sino que voy a tener algún acto compasivo hacia mí misma. Entonces, estos son solo algunas. Aquí solamente he hablado de 7, pero hay manuales que se llenan de diferentes estrategias compasivas. Entonces, eh, ya habiendo comprendido un poco este componente de la terapia de la compasión, creo que tenemos tiempo. Quisiera leerles este caso clínico, un caso clínico que manejó Paul Gilbert. Quisiera que ustedes lo conocieran. Es el caso clínico de Jane para entender cómo es esa práctica de la compasión en terapia. Entonces me voy a permitir abrir el manual de terapia compasiva y les quiero leer. Dice, bueno, durante más de 20 años trabajé con Jane.
que padecía una particular depresión bipolar crónica con rasgos borderline y tendencias suicidas. Había sido adoptada de niña y siempre había sentido que no encajaba en ningún lugar. Luego llegó a ser buena a la hora de generar pensamientos alternativos razonables frente a la idea de que era un fracaso y de que en realidad no era querida. Aunque no conseguía cambiar su estado de ánimo durante mucho tiempo, cuando le pregunté por el tono emocional, recordemos esto, es importante con los pacientes cambiar el tono emocional, o sea, ese componente ira, enojo, fuerza, rabia, fastidio, que a veces cargan nuestros pensamientos, es importante también no solo cambiar el pensamiento, el tono emocional también. Entonces dice, cuando le pregunté por el tono emocional de sus pensamientos alternativos, si los experimentaba como tranquilizadores, útiles y amables, ella se quedó perpleja. Naturalmente que no. Dijo, lo que tengo que hacer es ser lógica. ¿Por qué iba a querer ser amable conmigo misma? Ser amable conmigo misma sería una debilidad y una forma de autoindulgencia. Lo que necesito es controlar esos pensamientos. Entonces dice, ahora estaba casada, tenía hijos y contaba con una familia acogedora, de modo que le hice una reflexión sobre esto. Pero no es pero no es de esto de lo que se trata, de explorar estos pensamientos e ideas alternativos para ayudarte a que te sientas querida y apreciada, para sentir ese apoyo, pertenencia, amabilidad y aceptación que estás buscando, le pregunté. Desde una lejana memoria, ella replicó, sí, pero no quiero ser compasiva conmigo misma. Hay muchas cosas de mí que no me gustan. Necesitamos un cierto tiempo para que ella reconociera, primero, que estaba realmente cerrada y que se mostraba desdeñosa hacia la bondad de los demás debido a su propia autoaversión. Dos, lo cual debilitaba su capacidad de ser asertiva y por consiguiente, tres, la llevaba a un resentimiento sumiso y a sus sentimientos de impotencia. Y cuatro, su resentimiento secreto y su odio interior la llevaba a nuevos sentimientos de aversión. De este modo consideramos que Jane cómo podría generar un mayor calor emocional, aceptación y amabilidad en sus pensamientos alternativos. La idea era que cuando ella pensara y tal vez estuviera pensando, escribiera pensamientos alternativos a los pensamientos depresivos que mantenía, debería centrarse en los sentimientos de calidez y tranquilidad correspondientes. Esto nos llevó a descubrir otro aspecto importante en el trabajo con la compasión. Al principio, Jane se mostraba desdeñosa y temerosa de desarrollar calidez hacia sí misma. También tenía miedo de permitirse a sí misma prestar atención de verdad a los demás y de sentir preocupación por ellos. Miedo de una proximidad emocional intensa, que la aproximación a los demás acabara antes o después en vergüenza y rechazo. Sus pensamientos típicos eran de temor al rechazo. Si tú te acercaras a mí realmente y realmente conocieras lo que hay dentro de mí, encontrarías algo que te volvería en mi contra, por ejemplo, mis pensamientos de odio o de miedo a la dependencia. Si me acerco a alguien, entonces voy a empezar a necesitarlo, me volveré dependiente, necesitada, débil y vulnerable. De manera que la expresión a un tipo de afecto, perdón, de la manera que la exposición a un tipo de afecto positivo, la amabilidad y la afiliación, y el trabajo con el miedo a sentir ese afecto positivo demostró ser eficaz en su caso. Jane fue una de las primeras en utilizar imaginar una imagen compasiva e ideal. Dice que ella construyó, bueno, aquí de Buda y demás podemos nosotros utilizar, ¿no? Nuestro Dios amado, que Él es la mejor muestra de actos de compasión. Dice, y fue una dura tarea, pero no volvió a tener ninguna recaída importante desde hace 15 años. El trabajo con Jane nos hizo pensar que algunas personas tienen miedo a las emociones positivas debido a su estrecha vinculación con otras emociones y resultados negativos. Y conseguir la desensibilización y la activación de emociones positivas y la afiliación y de afiliación requiere un gran trabajo en términos de su desensibilización como emociones basadas en la amenaza. Entonces, este es el caso clínico que manejó directamente Paul Gilbert, en el caso de Jane, haciéndonos entender un poco más a fondo cómo puede ser esa práctica de la compasión en una sesión terapéutica.
Pastor Walter, esto era lo que tenía para compartirles en la mañana de hoy. Si tienen alguna pregunta o algún aporte, completamente dispuesta a escucharlos.